final, el objetivo un poco de la ponencia simplemente no es dar un rollo, no es entrar al detalle de la gestión de identidades, no tendríamos tiempo porque al final es un tema que da para hablar mucho, aunque no lo parezca. Justo antes comentaba con un compañero y me preguntaba que si realmente las identidades es tan complejo como lo queremos vender a veces, o realmente tiene esa complejidad cuando parece algo que es de sentido común, con lo cual simplemente daremos 4 matices o 4 interpretaciones de cómo nosotros entendemos que se tiene que abordar un tipo de proyectos así. Y si realmente la solución siempre es ir directamente a una herramienta, que nosotros que somos gente de IT, muchas veces pecamos de pensar que las herramientas lo solucionan todo por arte de magia, pero tenemos un compañero que dice una frase que me parece muy acertada, que es que es imposible ordenar el caos, y esta es la realidad. Podemos comprar una herramienta y automáticamente no vamos a tener estructurada la situación de nuestra empresa. Eso es aplicable tanto para identidades como para cualquier otro, como para muchos otros elementos. Con lo cual, después de lo del Pedro... perfecto. Simplemente muy rápidamente, son 4 puntos. Me voy a saltar esta slide por intentar ajustarme un poco al tiempo también. Lo primero de todo es presentar muy a alto nivel realmente por qué las identidades son complejas o por qué nosotros en Ernst & Young, sobre todo en la oficina de Barcelona, nos están preguntando últimamente mucho por gestión de identidades y dónde reside esa complejidad. Primero de todo reside en la propia identidad, en el concepto de identidad y en cuántas identidades puede tener una organización. Es decir, es un entorno complejo, las organizaciones pueden tener identidades, no pueden tener, sino siempre tienen identidades que son empleados, las que por norma general son las que están mejor gobernadas, son las que primero hace foco las organizaciones. Luego tenemos todo lo que hace referencia a colaboradores. Aquí sí que entramos en un abanico de posibilidades, hay muchas tipologías de colaboradores, no todos se pueden gestionar de la misma manera, con lo cual es uno de los puntos de los focos de atención que deberíamos hacer. Tenemos cuentas privilegiadas, aquí podríamos hablarnos y extendernos todo lo que queramos, tenemos trabajadores temporales, tenemos externos, podemos tener becarios, podemos tener un abanico realmente de entidades muy amplio en las organizaciones que es necesario interpretar y adecuar realmente los procesos a los mismos. Luego tenemos lo que es su propio ciclo de vida, es decir, una identidad no solamente es un alta, es una modificación y es una baja, como muchas veces interpretamos en los procesos, sino tenemos que pensar que hay una solicitud previa, deben de haber procesos y flujos de aprobación claramente establecidos, tenemos que tener aprovisionamiento, mantenimiento de esos usuarios, revisión, etcétera. Esto muchas veces, ¿dónde lo sufrimos o dónde lo sufren las organizaciones? Lo sufren cuando llega un auditor. Y lo primero que va a preguntar a un auditor sobre una petición de acceso es quién ha aprobado, quién ha autorizado, quién es el responsable de esa petición y a partir de ahí, cuando vamos con la gorra de auditor, empezamos a ver las gotas de sudor, empezamos a ver cómo sube la temperatura de los clientes en este sentido. A partir de ahí luego tenemos una serie de activos en nuestra organización, pero también la propia casuística actual de los activos es muy variada, es decir, no estamos como hace 15 años o 20 años, que yo ya lo empecé a sufrir, porque ya tengo una edad desafortunadamente, en el que solamente teníamos un conjunto reducido de aplicaciones que gestionábamos nosotros en local, con lo cual a partir de ahí la gestión de usuarios, ya no diría tanto de identidades, era relativamente sencilla, sino que ahora tenemos diferentes entornos, lo tenemos todo diversificado, tenemos aplicaciones que gestionamos en local, tenemos aplicaciones que gestionamos en la nube, queremos gestionar aplicaciones de empresas del grupo, que es que ni las tenemos nosotros, sino que la tiene un tercero, con lo cual realmente tenemos un entorno complejo, pero un entorno que requiere gobierno y que realmente la propia madurez de las organizaciones cada vez hace que se planteen más realmente cómo podemos ganar eficiencia en lo que es la gestión de las identidades. Y evidentemente todo esto en el volumen actual que estamos manejando. Es decir, hoy en día una organización de gran tamaño, nosotros tenemos clientes que tienen 700 aplicaciones, 900 aplicaciones, una organización media puede tener 100 aplicaciones, con lo cual hablamos de un entorno realmente complejo que ya nos hace reflexionar sobre si realmente es tan sencillo gestionar identidades como podemos entender o realmente tiene una complejidad y requiere de que hagamos un pequeño ejercicio o un gran ejercicio para poder gobernarlo adecuadamente. Al final, aquí vemos parte del enfoque o cómo entendemos nosotros que tiene que ser la gestión de identidades, cuál es la proporción entre tecnología y entre organización, que entendemos que tiene que estar entre un 20 y 80 aproximadamente, 20% debe ser inversión en tecnología y un 80% requiere de inversión en organización, requiere de que pensemos internamente cómo queremos realmente gobernar.
Y esto dista un poco del enfoque de hace 15 años, de hace 10 años, en el que realmente veíamos que la gestión de identidades era un problema tecnológico y que requería una solución tecnológica, y meramente tecnológica. Con lo cual, conocemos de múltiples organizaciones que realmente empezaron la casa por el 20%, adquirieron una solución y el 80% de esos proyectos ha acabado en fracaso, y lo puedo decir directamente, porque han hecho grandes inversiones. Evidentemente no hablamos de soluciones que sean regalos ni muchísimo menos, pero requieren de algo más, no requieren solamente de una solución tecnológica. Evidentemente en la parte de tecnología tendríamos la adquisición del hardware, todo lo que sería la gestión de credenciales, todo lo que queramos podemos empezar a meter. No hablaremos hoy de las tipologías de soluciones que hay, porque hay también un abanico importante y cada día más completo. Pero donde nosotros vemos que hay que hacer foco en este tipo de problemáticas de las organizaciones es sobre todo en la capa de gobierno, donde tenemos que pensar realmente cómo estamos, qué es lo que realmente queremos, qué es lo que buscamos y qué soluciones podemos optar o podemos adquirir para cumplimentar esa problemática que actualmente tenemos. Perdón. Con todo ello, aquí he presentado un catálogo simplemente de cuáles son las problemáticas habituales que nos podamos encontrar en nuestra organización, reflexiones del tipo cuáles son las aprobaciones, cómo es el aprovisionamiento, cómo gestiono mis altas de usuario, cómo no las gestiono. Un clásico realmente donde vemos más problemáticas en todo lo que afecta a un cambio, es decir, cuando hay cambio, bien sea un cambio de departamento, bien sea un cambio de empresa, bien sea un cambio de identidad, es decir, tenemos un empleado externo que pasa a ser un interno, que quizás sea uno de los grandes clásicos en este tipo de gestiones. ¿Qué sucede con los accesos que le habíamos otorgado? ¿Qué realmente tenemos que hacer con ellos? Cuando esta parte no está bien gestionada, aparece lo que nosotros denominamos la mochila de accesos, es decir, de repente nos encontramos a usuarios que llevan 15 años, 20 años en las empresas y es que tienen acceso absolutamente a todo. Tienen acceso absolutamente a todo y tienen acceso además con permisos, con lo que pueden hacer de todo, porque en un momento dado tuvieron que cubrir una baja, les pusieron permisos de administrador porque fulanito estaba de baja y nadie se ha acordado nunca más en la vida de quitarlo. Y de repente a partir de ahí podríamos hablar de riesgos de seguridad, podríamos hablar de riesgos de auditoría también, que luego los auditores tiran de las orejas con estos temitas. Otra tipología de problemáticas, todo lo que es la monitorización, gestión de accesos privilegiados, evidentemente. Podríamos dedicar una sesión o 2 sesiones solamente a hablar de la problemática de la gestión de accesos privilegiados, y no solo de la problemática que de por sí ya tiene, sino de lo que ello supone cuando además esa gestión de privilegiados nos lo está haciendo un tercero. Es decir, muchas veces ponemos en manos de personal ajeno a nuestra compañía, por periodos temporales en principio, pero que luego hay que ver si realmente son temporales, ese tipo de cuentas, y estamos generando un riesgo de seguridad importante que debemos saber gestionar. Con todo esto, al final, la gestión de identidades, como cualquier gobierno, como cualquier gestión, tiene un ciclo de vida. Nosotros distinguimos entre procesos y servicios, no nosotros, sino todo el mundo distingue. No es que estemos pintando aquí la panacea ni nada parecido. Al final es un proceso, son un servicio sencillo, hablaríamos de una incorporación, un mantenimiento y una terminación, pero que para nosotros tiene 5 fases principales, que sería todo lo que es la administración de las identidades. Aquí es donde pondríamos la inteligencia propia de la organización. Aquí es donde haríamos las reflexiones que luego vamos a comentar muy por encima. Haríamos la administración de los accesos y con el término acceso también muchas veces encontramos en las organizaciones que no tienen claro qué significa o no tenemos claro qué significa dar acceso. Es decir, dar acceso es la suma de aprovisionar un usuario, es decir, de crear el usuario en la aplicación, o asignar un rol o asignar un paquete de permisos, que es otra problemática que también luego comentaremos muy brevemente de qué entendemos por un rol y cuándo un rol es adecuado o cuándo un rol no es adecuado. Luego haríamos el control de acceso, registro y monitorización muy importante siempre que queremos gobernar, siempre que queremos gestionar adecuadamente cualquier ciclo de vida. Debemos pensar en monitorizar y luego propiamente auditoría de identidades para garantizar que todo el ciclo de vida es correcto. Con todo esto, realmente, ¿cómo entendemos nosotros que debemos abordar o qué nos debemos plantear antes de interpretar que la mejor solución para nuestra empresa para gestionar identidades es adquirir una solución? Es decir, ¿cuáles son las reflexiones que debemos hacer? La primera de todo es cuántas tipologías de identidades tengo en mi organización. Es decir, es un entorno sencillo, es un entorno estanco, es un entorno maduro. Podríamos hablar, por ejemplo, de la administración pública, tiene los puestos de trabajo muy claramente
determinado, y luego a partir de ahí, si soy capaz de garantizar con esas identidades principios fundamentales de la seguridad, es decir, soy capaz de garantizar el mínimo privilegio, es decir, garantizar que todo usuario solamente tiene acceso a lo que es realmente necesario para cumplir con su función profesional. Ese principio lo debemos intentar garantizar en todo caso. Y luego la segregación de funciones, evidentemente, que también es un principio en la seguridad y es una premisa que debemos intentar garantizar. Una vez nos hemos hecho esta reflexión, la siguiente pregunta, y no menos importante, es ¿quién debe tener acceso? Y esta pregunta, que parece de sentido común, cada uno internamente podríamos reflexionar en nuestras organizaciones si realmente lo conocemos. Es decir, ¿soy capaz de alinear que me entra un recurso de administración, una persona de administración, y ya sé qué accesos le tengo que dar? ¿Eso está establecido en mi organización? ¿Eso tiene que estar establecido o no tiene que estar establecido? Evidentemente, con el quién, igual que hemos comentado anteriormente, los principios los tenemos que garantizar, pero hay una parte que es fundamental, y esto sí que entendemos que es muy importante, es que hay que vincular a negocio en este tipo de decisiones. Es decir, otra cosa de la que pecamos muchas veces desde IT es en intentar asumir el conocimiento de negocio como propio y en intentar hacernos responsables de nosotros saber qué accesos tiene que tener cada usuario. Eso no es responsabilidad de IT, no lo debemos asumir como IT, sino que lo debemos asumir conjuntamente con negocio. Es decir, es ahí donde está la capa de conocimiento, es ahí donde se sabe realmente qué acceso es proporcional, qué acceso no es proporcional, cómo tengo que garantizar la segregación de funciones, y no es una pura responsabilidad de IT, principalmente porque luego no la puede hacer bien, porque no sabe realmente lo que está pasando, porque no sabe qué implica asignar un rol, porque no sabe realmente qué supone dar dos accesos a un mismo usuario y si estoy cumpliendo con la segregación de principios. A partir de aquí, una vez hemos hecho estas tres pequeñas reflexiones, tampoco estamos hablando de grandes panaceas, como decía anteriormente, debo reflexionar en cómo lo estoy haciendo ahora. Es decir, en la gestión de identidades, todas las organizaciones gestionan identidades, no va a haber ninguna organización que no haga nada en este sentido, porque la propia dinámica de las organizaciones así nos obliga. Pero realmente, ¿qué es lo que estoy gestionando? ¿Estoy gestionando usuarios? ¿Dónde los estoy gestionando? ¿Los estoy gestionando en todos los entornos? ¿No en todos los entornos? ¿Tengo entornos que se gestionan en local? Es decir, práctica habitual es vincular los accesos a metadirectorios, a directorios corporativos, Active Directory, pero luego tengo a lo mejor un conjunto de aplicaciones que pueden ser igual de críticas para mi organización, que las estoy gestionando local, que la ha adquirido negocio la está manteniendo, negocio está otorgando esos accesos y realmente no lo puedo vincular a mi gestor, en este caso, de accesos. ¿Cómo lo estoy haciendo ahora? Y aparte, y es importante, nosotros somos muy partidarios de tener alguna volumetría que sea significativa. Hay volumetrías que son muy interesantes, como por ejemplo el número de peticiones que hay de acceso a un sistema de información, el que pensemos que es más crítico, número de peticiones de modificación que hay en ese sistema de información, o por ejemplo, número de peticiones de crear nuevos roles que hay en ese sistema de información. Eso realmente es muy importante y me vais a disculpar porque me he saltado el tercer punto del dónde, ahora que hablaba de roles. Es fundamental saber también qué roles tengo establecidos en mi organización y cómo los he establecido. Muchas veces todos, yo incluido también, nos llenamos la boca en decir que tenemos roles definidos, pero un rol no sirve de nada si no sé qué hace ese rol, es decir, si no tengo definido claramente qué es lo que estoy otorgando y realmente si el rol no ha sido creado bajo una finalidad concreta de negocio. ¿Qué sucede muchas veces? Que los roles se crean individualmente para una petición. Es decir, yo puedo pedir el alta a un acceso y que digan, pues Pedro necesita este acceso, no tengo ningún rol que se parezca, le creo un rol. Ahí, evidentemente, es imposible gestionar segregación de funciones, entre otros muchos aspectos, de esta manera. Con todo ello, simplemente, con estas 5 reflexiones, deberíamos pensar si realmente solamente implantar una herramienta es la solución para mis problemáticas. Es aquí donde tenemos que ver si todo lo de arriba lo tengo realmente gestionado, tengo madurez en este sentido. Es aquí donde veremos si la herramienta directamente es la solución o si necesitamos de algo más que no sea puramente una herramienta. Realmente no sé cómo voy de tiempo. Yo tengo aquí palique para daros, si queréis, hasta las 7. Con todo ello, dentro de nuestro enfoque, el 80-20 que comentábamos, ¿cómo entendemos nosotros que se tiene que distribuir este 80-20? ¿Cómo pensamos que se debe enfocar este tipo de soluciones? Evidentemente distinguimos entre las dos capas. Primero, la definición de un modelo de gestión de identidades que sea específico, y esto es muy importante.
Ningún proveedor externo, ni nosotros ni nadie, puede ir diciendo que llevamos una solución de mercado que os va a encajar al 100%. Porque no es así, porque evidentemente no hay dos compañías iguales. Y no hay dos compañías que gestionen recursos iguales. Con lo cual, esa opción, evidentemente, siempre tiene que abrir la reflexión interna sobre si es viable o no es viable. Pueden haber modelos o pueden haber aproximaciones que sean bases para el modelo futuro, pero todos los modelos son específicos para cada organización. Lo primero que debemos hacer es identificar las identidades, ya lo hemos comentado anteriormente. Lo segundo es pensar un modelo de gobierno, es decir, ¿qué requieren mis identidades? ¿Quién tiene que aprobar los accesos? ¿Quién tiene que aprobar los permisos? ¿Quién tiene que definir las identidades pensando un poco más en la capa de negocio? ¿Cómo luego lo vinculo? ¿Quién no lo vincula? Todo el modelo de gobierno ya es fundamental para las organizaciones y para el éxito de este tipo de proyectos. Luego, debemos definir todo el conjunto de procesos de gestión de identidades, es decir, solo por poner una volumetría, desde nuestra visión y en base a nuestra experiencia en este tipo de proyectos, un modelo de procesos de gestión de identidades tiene entre 15 y 25 procesos en función de la compañía, específicos solo para gestionar identidades. A partir de aquí, tengo que garantizar los principios de calidad del dato. Simplemente es esto, aunque hayamos puesto un anglosajonismo, vaya palabra, simplemente se trata de garantizar que yo pueda seguir una traza de mi identidad desde que le doy el alta hasta que lo doy de baja. Y algo que parece tan de sentido común luego tiene complejidades, sobre todo cuando no tenemos los mismos identificadores, etcétera, etcétera. En todo ello, como comentábamos, hay que involucrar al negocio. Es una de las problemáticas que tenemos IT muchas veces. Debemos siempre involucrar al negocio cuando queramos cuando queramos tomar decisiones que afectan al negocio. Y luego tenemos que determinar una estrategia de despliegue. Y esto es fundamental. Es decir, esto no se pasa de 0 a 100 en una semana ni muchísimo menos. Pero debemos de garantizar, y esto es muy importante, resultados a corto plazo. Es decir, este tipo de soluciones muchas veces hemos visto buenos proyectos morir en la orilla porque hemos intentado comenzar un proyecto de gestión de entidades, o se ha intentado comenzar un proyecto de gestión de entidades, y el primer sistema que se ha intentado involucrar es SAP, que es la palabra que a todos nos gustaría centralizar, aparte de tener con el GRC, y es tan complejo que a lo mejor puede estar 2 años solo con SAP. Y si nosotros a la organización le vendemos que vamos a hacer una inversión en gestión de entidades, que vamos a integrar SAP y en 2 años no ven un resultado, el proyecto evidentemente muere en el intento y no tendrá éxito. A partir de aquí, establecer un plan de transición y la propia gestión del cambio del proceso. En cuanto a la solución tecnológica, lo de siempre, primero empezar, ver qué tiene el mercado oferta muy buenas soluciones, cada día están evolucionando y se están alineando más con los negocios y con las problemáticas de negocio. Hace 10 años la problemática era aprovisionar, la problemática de hoy es gobernar y todas las soluciones están yendo hacia esa línea. Tenemos que establecer un plan de implantación y esto es importante. Tenemos que pensar primero qué queremos integrar, si lo crítico para negocios, si lo crítico para ganar eficiencia. Y luego debemos de presentar un plan de despliegue y este plan de despliegue nosotros lo vemos siempre como un proceso iterativo, debemos ir paso a paso, no debemos intentar rápidamente integrar 6 aplicaciones con sus 6 procesos establecidos. Debe ser un proceso que, como decíamos antes, dé resultados importantes para el negocio rápido, pero que requiere un tiempo y requiere de adoptar una madurez. Dicho esto, simplemente no sé si me he pasado, si no he llegado. Con esto ya está. ¿Me he pasado? No lo sé. El chico me está vacilando todo el rato después de lo de Pedro. Ha cogido la confianza aquí. No es broma. Dicho esto, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer realmente estar aquí con vosotros hoy. Y pues, gracias.